Buenos días, nosotros somos Postres Literarios, un grupo encargado de comentar y difundir libros. En este caso, el libro que vamos a comentar va a ser Utopía, de Tomás Moro, y este grupo está conformado por Carol Julibet Pundapi Díaz, González Hernández Leisi, Erika Hernández Sanzá, Arturo López Vázquez, Natarén Junapá, Gerardo Ax. Este libro fue escrito por Tomás Moro. Su primer antecedente fue que fue publicada en 1516 por Rigurosa. Esto da a entender, nos da a explicar en pocas palabras, un poco más fácil, lo que Tomás Moro nos trata de explicar. Tomás Moro en su libro nos muestra un estado, lo que vendría siendo perfecto desde su punto de vista, en el cual hay paz, armonía, tranquilidad, entre muchos otros factores, sin importar la religión que sea. El libro empieza mostrando a Tomás Moro en una conversación con Rafael Gitlodio, en una fiesta. donde nos cuenta que estuvo en un país perfecto. Ahí es donde Gitlodio le empieza a hablar a Tomás sobre que estuvo en un país casi perfecto y que su forma de ser, tanto su religión como cómo se comportaban, su ejecución de los trabajos y la división de tierras era completamente diferente a todos. En esta pequeña reunión que tiene Tomás Moro con diferentes personas, y Gitlodio nos cuenta y se da a entender de que Gitlodio le dice que él estuvo en varios lugares, ya que viajó y cosas así, pero también estuvo en un lugar casi perfecto, el cual se llama Utopía. Lo primero que expresa es sobre el robo, que básicamente nosotros decimos que es el gobierno, que la gente roba, pero en realidad hay una razón de ser. Básicamente lo que nos da a explicar es que el pobre es pobre porque el Estado no les da esa oportunidad de realizar alguna actividad normal, porque es como juzgarlos de que no podrían hacerlo, y lo cual ellos llevan a la prioridad de robar. Esto pasa porque Gitlodio pone el ejemplo de la guerra. Dice que las personas que fueron a la guerra o estuvieron en una guerra, retomando el tema de que este libro tiene bastantes años, dice que muchas personas incapacitadas por los accidentes de la guerra se quedan sin partes de extremidades o se quedan lisiadas, por ejemplo. Y ahí dice que no les dan trabajo por eso mismo, porque son personas discapacitadas, o sea, hay una discriminación. Y ellos ante su necesidad recurren a robar, y el Estado los castiga por eso. Ahí, citando las palabras de Gitlodio, dice: prefieren azotar a educar, se promulgan penas terribles u horrendas suplicios contra los ladrones, en vez de que se les eduquen o se les den una ayuda. El Estado está mal, ya que las personas que fueron a la guerra tuvieron consecuencias, y por esas mismas consecuencias perdieron extremidades, como bien dijo mi compañera, tuvieron más problemas ya sea de salud, etcétera, etcétera. También cuando regresaron y se les negó todo ese apoyo que ellos deberían haber tenido por parte del Estado y se los negaron, tuvieron que recurrir a robar. Pues no les queda más de otra que robar para sobrevivir. El Estado no les da ni un sueldo, no les ayuda en nada, es lo único que pueden hacer. Bueno, todo esto que han comentado mis compañeros aún sigue pasando en la actualidad, como por ejemplo con los adultos mayores de edad, aún se les discrimina por cosas que ellos ya no pueden hacer. Esto nos quiere decir que, por ejemplo, a los estudiantes, a los jóvenes no se les da la oportunidad por ser pobres, pero más sin embargo la vida les enseña de que al ser pobres la vida les enseña a sobrevivir, se puede decir. En cambio, a un rico que es pobre no puede saber sobre la vida. Y pues esto quiere decir que no se nos da la oportunidad de saber más sobre el conocimiento. Siguiendo con el libro, terminada la plática y la charla que tiene Tomás Moro con el señor Gitlodio, el señor Gitlodio se dedica completamente a hablar sobre Utopía, cómo es, y empieza diciendo que es una isla, que solo los utopianos saben entrar y que es muy peligroso por los arrecifes. Entonces por eso mismo no hay tantos turistas o no se conoce tanto Utopía, porque es muy peligroso. Incluso los mismos utopianos, si no son expertos, pueden ocasionar algún accidente, un hundimiento de un barco también.
Lo primero que toma Hitlodio al decir es que, citando, cada ciudad tiene asignados terrenos cultivables en una superficie no menor de 12 millas, con cada uno de sus lados. Si la distancia entre las ciudades es mayor, entonces la superficie puede aumentarse. Ninguna ciudad tiene ansias de extender sus territorios. Los habitantes se consideran más agrícolas que propietarios. Ahí nos da a entender que hay un pensamiento más comunista. Con comunista nos queremos dar a referir que toda la comunidad obtiene la misma cantidad de, por así llamarlo, riquezas, sin que alguien de la comunidad diga yo te quito esto y tú tienes menos, y tratando como el egoísmo. No se trata del egoísmo, sino de una comunidad justa, dándonos lo justo a todos. Como ya habíamos mencionado, en esa parte no es egoísta, sino que era equitativo para todo el pueblo. Era sustentable para todo el pueblo y no era solo para una sola persona. Ahí los utopianos tienen un pensamiento en el que sus riquezas o su producción no son tanto para ellos, sino que es del pueblo para el pueblo. Otra cosa que menciona Hitlodio al hablar de utopía son los magistrados. Citando, dice: todos los años cada grupo de 30 familias elige un juez llamado sifogrante. La razón de esto es que la ciudad está dividida en 4 distritos, cada uno de los cuales se representa su candidato senador. El principado es vitalicio y menos que el príncipe sea sospechoso de tiranía. Complementando todo lo que han dicho mis compañeros, se puede decir que todo lo que han dicho se sigue mostrando en la actualidad, ya que, por ejemplo, esto se muestra en el momento de escoger a los senadores y diputados, en el momento en el que la comunidad se une para escogerlos a ellos. Esto parece bastante interesante, ya que a pesar de que este libro tiene bastantes años, lo que propone se sigue viendo en la actualidad. Siguiendo con el libro, Hitlodio también toma las relaciones públicas entre los utopianos, o sea, cómo se desarrollan mutuamente, citando: pero para mantener el equilibrio de la misma e impedir que baje la población o suba desmesuradamente, se cuida que ninguna familia tenga menos de 10 hijos y más de 16 hijos. Esto es algo contradictorio, ya que, bueno, en la actualidad es muy, y dependiendo de los ámbitos sociales y la economía de cada persona, las familias mayormente, muchos son 3 hijos. Y el hecho de, bueno, aquí se menciona también que para impedir, o sea, para tener un equilibrio entre la población, se da cierta cantidad de hijos, un mínimo y un máximo, aunque se me parece algo extremista tener 10 hijos. De hecho, creo que el tener 10 hijos en la actualidad sería como darse un lujo, ¿no? Pues de hecho, también en ese tiempo que fue escrito el libro, era muy común en eso de las parejas tener de 8, 10 e incluso hasta más hijos, ¿no? Pues en ese tiempo era normal, ¿no? De hecho, ni tan en ese tiempo, porque igual en nuestras actualidades nuestros bisabuelos o tatarabuelos igual llegaron a tener demasiados hijos, y actualmente eso ya es como que ya no se ve mucho, se ha perdido. Incluso elegían a las mujeres de menor edad para poder tener más hijos y así poder, pues, interpretar, ¿se puede decir? Sí, aunque tomando en cuenta en la economía, por así decirlo, de utopía, se nos dice que todos tienen lo mismo que otros, así que teniendo un ejemplo de que comparando los gastos de que conlleva tener 10 hijos a como está en utopía, que todos tienen lo mismo, supongo que tendría sentido en esa parte, ya que no estarían gastando por cada uno de ellos más que los demás o menos que los demás, ya que todos tienen una cantidad igual de hijos o tienen los mismos recursos para mantenerlos. Otra cosa que menciona Hitlodio, citando en el libro, son los esclavos. Dice: no se considera esclavos a los prisioneros de guerra, a no ser que ellos mismos se le hayan declarado, tampoco a los hijos de los esclavos, ni aquellos que, viviendo en la esclavitud de un país extranjero, puedan comprar. Son esclavos los ciudadanos de utopía
convictos de un gran crimen. Algo que señala bastante aquí es que Utopía no tenía tantas leyes o tantos castigos, eran los esclavos los que habían cometido crímenes atroces. Y ya que anteriormente, al inicio del libro, donde Gitlodio y Tomás Moro están platicando, se le cuenta que un simple robo se juzga incluso con pena de muerte o algo completamente extremista, ya que compara el hecho de los robos y los asesinatos, ya que por así decirlo, se castigan igual a los ladrones que a los asesinos. Y aquí es donde Utopía toma la división de castigar más a un homicidio, por ejemplo, o a algún crimen completamente grave que a un simple robo. Esto se llega a asemejar a los romanos de aquellos tiempos, ya que debido a que los esclavos de los romanos, al llegar el momento de morir, los descendientes de ellos seguían siendo esclavos por la misma cadena que se iba sucesivamente, ¿no? Aquí también se da una gran diferencia, ya que en Utopía se dice que los únicos que eran esclavos, o por así decirle criminales, eran los que tenían una consecuencia más grande de sus actos, por ejemplo un asesinato, un robo masivo, incluso algo completamente terrible se explicaba. Gitlodio también menciona la guerra, citando: abominaban la guerra con todo corazón, la consideraban bestial, aunque ninguna bestia recurre a ellas con tanta frecuencia como el hombre. Contrariamente a lo que sucede en la mayor parte de las naciones, creen que nada hay menos glorioso que la gloria constante en la guerra. Ello no impide que en días señalados tanto hombres como mujeres se ejecuten en el adiestramiento de la guerra. Esto nos da a entender que tanto hombres como mujeres eran entrenados tanto físicamente como al momento de planear ataques. O sea que había una igualdad en esos tiempos, porque si tomamos en cuenta otras naciones, mayormente los líderes o los que lideraban los soldados eran mayormente hombres, incluso los soldados eran hombres, así que tiene bastante sentido, ya que había un apoyo, una reciprocidad entre ellos. Siguiendo con el libro, toca el tema de las religiones en la Utopía. Esto es algo bastante llamativo, ya que pues la religión es algo un poco extraño, o bueno, no extraño, sino que es considerado algo de debate, porque existen diferentes religiones, aunque todos sabemos sobre la religión, todos profetizamos una diferente, y más aquí en México, que es la cuna del catolicismo. Tiranía. Las religiones son diferentes tanto en la isla como en las ciudades. En sus sitios adoran el sol, en otros a la luna, en otros alguna de las estrellas errantes. Esto se muestra al momento de escoger a los senadores y diputados, en el momento en el que la comunidad se une para escogerlos a ellos. Esto parece bastante interesante, ya que a pesar de que este libro tiene bastantes años, lo que propone se sigue viendo en la actualidad. Siguiendo con el libro, Gitlodio también toma las relaciones públicas entre los utopianos, o sea, cómo se desarrollan antiguamente, citando: pero para mantener el equilibrio de la misma e impedir que baje la población o suba desmesuradamente, se cuida que ninguna familia tenga menos de 10 hijos y más de 10 hijos. Esto es algo contradictorio, ya que, bueno, en la actualidad es muy, dependiendo de los ámbitos sociales y la economía de cada persona, las familias mayormente, muchos son 3 hijos, y el hecho de, bueno, aquí se menciona también que para impedir, o sea, para tener un equilibrio entre la población, se da cierta cantidad de hijos, un mínimo y un máximo, que se me parece algo extremista tener 10 hijos. De hecho, creo que el tener 10 hijos en la actualidad sería como darse un lujo, ¿no? Pues por eso también en ese tiempo que fue escrito el libro, era muy común en eso de las parejas tener 8, 10, incluso hasta más hijos, ¿no?
Pues en ese tiempo era normal. De hecho, literalmente en ese tiempo, porque igual en nuestras actualidades, nuestros bisabuelos, tatarabuelos igual llegaron a tener demasiados hijos y actualmente eso ya es como que ya no se ve mucho, se ha perdido. Diferentes temas. Incluso elegían a las mujeres de menor edad para poder tener más hijos. Religión actualmente se sigue viendo debido a que muchas familias Sí, aunque tomando en cuenta en la economía, por así decirlo, de utopía, se nos dice que todos tienen lo mismo que otros, así que teniendo un ejemplo de que comparando los gastos de que conlleva tener 10 hijos a como está en utopía que todos tienen lo mismo, supongo que tendría sentido en esa parte, ya que no estarían gastando por cada uno de ellos más que los demás o menos que los demás, ya que todos tienen una cantidad igual de hijos o tienen los mismos sino la única para mantener tal nombre. Otra cosa que menciona Claudio de la República, citando en el libro, son los esclavos. Dice, pero no se considera esclavos a los prisioneros de guerra, a no ser que ellos mismos se le hayan declarado, tampoco a los hijos de los esclavos, ni aquellos que viviendo en la esclavitud de un país extranjero puedan comprar. Son esclavos los ciudadanos de utopía convictos de un gran crimen. Algo que señala bastante aquí es que Utopía no tenía tantas leyes o tantos castigos, eran los esclavos los que habían cometido crímenes atroces. Y ya que anteriormente al inicio del libro, donde Claudio y Tomás Moro están platicando, se le cuenta que un simple robo se juzga incluso con pena de muerte o algo completamente extremista, ya que compara el hecho de los robos y los asesinatos, ya que por así decirlo, se castigan igual a los ladrones que a los asesinos. Y aquí es donde Utopía toma la división de castigar más a un homicidio, por ejemplo, o a algún crimen completamente grave que a un simple robo. Esto se llega a asemejar a los romanos de aquellos tiempos, ya que debido a que los esclavos de los romanos, al llegar el momento de morir, los descendientes de ellos seguían siendo esclavos por la misma cadena que se iba sucesivamente, ¿no? Por eso Hitleo fue... Aquí también se da una gran diferencia, ya que en Utopía se dice que los únicos que eran esclavos, o por así decirle criminales, eran los que tenían una consecuencia más grande de sus actos, por ejemplo un asesinato, un robo masivo, incluso algo completamente terrible se explicaba. Claudio también menciona la guerra, citando, abominaban la guerra con todo corazón, la consideraban bestial, aunque ninguna bestia recurre a ellas con tanta frecuencia como el hombre. Contrariamente a lo que sucede en la mayor parte de las naciones, creen que nada hay menos glorioso que la gloria constante en la guerra. Ello no impide que en días señalados tanto hombres como mujeres se ejecuten en el adiestramiento de la guerra. A pesar de que este libro que tanto hombres como mujeres eran entrenados tanto físicamente como muy adelantado a su época, ya que hasta el día de hoy que había una igualdad en ese libro. Por ejemplo, si tomamos en cuenta otras naciones, mayormente los líderes o los que diferentes cosas de comunes soldados eran mayormente hombres, incluso los soldados eran hombres. La gente tiene bastante sentido, ya que había un apoyo para sí misma, una reciprocidad entre ellos. Comentarios sobre nuestra opinión del libro. ¿Qué opinan del libro? Siguiendo con el libro, toca el tema de las religiones en la utopía. Esto es algo bastante llamativo, ya que pues la religión es algo un poco extraño, o bueno, no extraño, sino que es considerado algo de debate, porque existen diferentes religiones, aunque todos sabemos sobre la religión, todos profetizamos una diferente, y más aquí en México, que es una de las... Desde mi punto de vista, la verdad, no es un libro que yo recomendaría. Tiranía. Desde mi punto de vista, complementando todo lo que han dicho mis compañeros, se puede decir que todo lo que han dicho se sigue mostrando en la actualidad, ya que, por ejemplo,
Esto se muestra al estado, momento de digamos, escoger a los fantasioso, senadores y diputados, pero en el momento todo lo en el que demás la comunidad se une para es de escogerlos agrado. a ellos. Así que, para el que Esto le parece guste leer, bastante quizás interesante, sí ya que a les puede pesar de que gustar, este pero libro no, tiene se bastantes va a años, arrepentir. lo que propone se sigue viendo en la actualidad. Siguiendo con el libro, Gitlodio también toma las relaciones públicas entre los utopianos, o sea, cómo se desarrollan mutuamente, citando: pero para mantener el equilibrio de la misma e impedir que baje la población o suba Podemos comparar dos ciudades de que en una se llevaba armoniosamente y de cómo podían solucionar conflictos, y pues podemos en cierta forma guiarnos de eso para poder llevar cierta paz en el país. Y pues sí, me pareció bien el libro, me gustó. Bueno, en mi punto de vista fue interesante leerlo, aunque algo muy complicado porque no sé mucho de leer libros tan extensos, entonces no lo recomendaría a esa gente que no le gusten los temas complicados, porque en mi caso fue muy complicado entender en algunas partes, pero fue interesante el ver cómo nos relata que quería llegar a tener una sociedad en paz. Me gustó en cierta parte por eso, porque te da a entender eso, pero no lo recomendaría a gente que no lee. en mi caso, en mi caso sí me gustó. Para mí es un muy buen libro, a pesar de que, bueno, en realidad no es extenso. Si te llama la atención y te apasiona el tema o tienes curiosidad sobre el tema, te lo puedes echar muy rápidamente. Toca varios temas. Algo que me parece muy interesante es cómo Tomás Moro explica cada detalle de las utopías. Incluso en esta actualidad escribir libros con utopías es bastante difícil, ya que hay incoherencias, o crear básicamente un estado a partir de las leyes que están poniendo es algo bastante complicado. En cambio, para Tomás Moro fue bastante simple expresar todo lo que sentía o todo lo que pensaba él iba a ser un buen estado, un buen país. Me gusta cómo separa por secciones el libro, porque hay dos partes del libro, donde está la conversación con Holstein, donde tiene una conversación dando introducción hacia Utopía, y ya es la segunda parte del libro, habla más de Holstein contando todo acerca de cómo es Utopía, tanto su territorio, que nos cuenta que es muy difícil acceder a ella porque los arrecifes son peligrosos para los que no son expertos de esa zona, cómo se reparten las tierras, que incluso dice que todos tienen lo mismo, nadie se preocupa por tener más, dice que son más agricultores que poseedores de las tierras. Entonces ahí nos da cuenta que tanto la crianza como la forma en la que se gobierna afecta bastante, ya que si fueran unas personas egoístas o se tratara del egoísmo, cómo se inculca el yo quiero más para mí. En cambio, ahí se plantea el hecho de el socialismo, el comunismo, ya que todos tienen lo mismo que todos. Incluso la parte de la guerra me pareció algo bastante interesante, ya que tanto hombres como mujeres se especializan en estas áreas. Lo único que no me pareció de mi agrado, aunque entiendo la época y recalca las circunstancias de que para que no haya un desnivel en la población, se deciden tener tantos hijos, que para mí se me hace algo un poco extraño, pero es más a los tiempos de ahora, o sea, asociando a qué tanto costaría tener 10 hijos. En cambio ahí, poniéndonos en su contexto cultural y social, es más fácil porque todos tienen lo mismo. Incluso en la parte de los esclavos, cuando Holstein y Tomás Moro estaban hablando, se menciona de que los esclavos deberían de ser tratados de manera diferente, deberían de vestirse diferente, peinarse diferente. Incluso se sugirió que se les cortara un pedazo de la oreja de los esclavos para que se marcaran entre sí, y para que no escaparan se les castigaba demasiado fuerte, o incluso para que no
para que no hicieran una redada entre los propios esclavos, se les prohibía hablar entre ellos, cosa que se me hizo bastante cruel en esa parte. Podemos ver en la religión ahí de Utopía se llevaban diversas creencias, ya que daba dependiendo de las personas qué religión querían ellos tomar o qué dioses querían adorar a ellos en ese momento. Podíamos ver diversos dioses en ese tiempo porque adoraban dependiendo a sus creencias o dependiendo a lo que sus familias llevaban a cabo. No sé, podemos decir que sus abuelos tenían cierta creencia, de ahí sus abuelos pasaron a sus papás y de los papás pasaron a los hijos. Y de ahí se fue formando la creencia de que fue pasando de familia en familia y fueron siguiendo adorando a los mismos dioses. Pero, por ejemplo, se dividen en familias, tal familia creía, no sé, en cierto dios y en la otra familia creía en otro dios. O sea, había cierta controversia en cuestión de la religión, pues se puede definir de que ya quedaba de cada persona que suponía o que creía ellos de lo que vieran ¿En qué en su creían persona. creer ellos, ¿no? Ajá. De cada persona era su Sí. propia opinión y como era de ellos, pues, entre comillas, su vida, ellos decidían ver, no, que yo voy a adorar al sol, que no, que yo voy a adorar a la luna, ¿no? O que yo voy a adorar al dios del agua, al dios tal cual, ¿no? Claro. Sí. Yo creo que a ese punto iba mezclado, ¿no? Obviamente ya hoy en día es otro rollo, por así decirlo, ¿no? Ya cada quien cree en lo que quieren o algunos no creen en nada, ¿no? Pues ya es personal prácticamente, ¿no? Sí, ya queda de cada persona. Si es ateo. ya Ahí es no donde como que católico. nacen cada una de sus religiones. Ajá. En ese tiempo era más por un rey, incluso se menciona el rey Enrique, que Tomás menciona que no sabe si ser un simple pensante o ser consejero del rey, si sus ideas se quedan con él mismo o si se les da, si se les da al rey. Incluso pues hasta ahora se ejecuta eso mismo. Y algo también bastante considerable, y creo que lo que más llama la atención, es que no existe la propiedad privada en Utopía. Y algo también general que está pasando es que se quitó la ley número 3 en Ciudad de México, en donde establece sobre la propiedad privada, y que ahora las propiedades van a ser parte del Estado. Y es algo que hizo bastante controversia, ya que si hablamos de propiedad privada estamos hablando de nuestras ganancias. ¿Qué tanto tendríamos nosotros? De ellos, ¿no? Ajá. De cada persona era su Sí. propia opinión y como era de ellos, pues, entre comillas, su vida, ellos decidían ver, no, que yo voy a adorar al sol, que no, que yo voy a adorar a la luna, ¿no? O que yo voy a adorar al dios del agua, al dios tal cual, ¿no? Claro. Sí. Yo creo que a ese punto iba mezclado, ¿no? Obviamente ya hoy en día es otro rollo, por así decirlo, ¿no? Ya cada quien cree en lo que quieren o algunos no creen en nada, ¿no? Pues ya es personal prácticamente, ¿no? Sí, ya queda de cada persona. Si es ateo. ya Ahí es no donde como que católico. nacen cada una de sus religiones. Ajá. En ese tiempo era más por un rey, incluso se menciona el rey Enrique, que Tomás menciona que no sabe si ser un simple pensante o ser consejero del rey, si sus ideas se quedan con él mismo o si se les da al rey. Incluso pues hasta ahora se ejecuta eso mismo. Y algo también bastante considerable, y creo que lo que más llama la atención, es que no existe la propiedad privada en Utopía. Y algo también general que está pasando es que se quitó la ley número 3 en Ciudad de México, en donde establece sobre la propiedad privada, y que ahora las propiedades van a ser parte del Estado. Y es algo que hizo bastante controversia, ya que si hablamos de propiedad privada estamos hablando de nuestras ganancias, qué tanto tendríamos nosotros, y que nos las estén quitando sería algo de preocuparse, porque muchos se estaban preocupando en esa parte de las producciones y qué pasaría si se los quitaran, a pesar de que les dieran una remuneración por quitarles esa parte de sus inmuebles. Aún así les afecta el hecho de que
se los estén quitando porque básicamente trabajaron para ello, algo que hace el capitalismo, se hace injusto. Exacto. Y me sorprende la parte en la que como hasta la actualidad hay temas que se tocan en el libro y que pasan o que tienen coherencia en sí, cómo no se quedó en esa ambigüedad al paso de los años. De hecho, hay una parte del libro, la de, por ejemplo, que anteriormente se solían tener, creo que el mínimo era 10 hijos, exacto, y el máximo era no tener más de 16, creo. 16 adultos. Sí, exacto. No sé si ustedes lo denominarían algo chistoso o algo impactante. ¿Cómo lo denominarían ustedes? Yo creo que impactante, porque imagínate tener 10 hijos. O sea, Ya sería mucho. no se habló sobre la medicina, no se habló si eran avanzados en la medicina, supongo que en ese tiempo no, o sea, básicamente iban a parir 10 hijos. Que sería un dolor eterno, o sea, no. Pero por ejemplo, a comparación de antes, de unos 16 hijos, y que la mayoría de las mujeres daban hijos, sí. exactamente. A comparación de ahorita, por ejemplo, tenemos a unas mujeres que no pueden dar hijos, ¿no? Y anteriormente, pues, eran infinidades, bueno, no infinidades, sino que daban bastantes, ¿no? Ese punto creo yo. Son temas bastante interesantes en cómo Tomás Moro organizó bastante bien el libro, ya que no hay pierde, es bastante específico en algunas cosas, por ejemplo al dialogar con Holstein, que es el personaje ficticio, el viajante. Me parece bastante impresionante cómo lo fue separando el libro, incluso la redacción, aunque la redacción fue cambiada por Rigorosa, el traductor, y le hizo un trabajo bastante bien, ya que incluyó palabras más fáciles de entender para una más fácil comprensión, porque Aunque también era un poco difícil comprender algunas palabras. bueno, ¿no? supongo que eso ya es más sobre Más sobre lo de ¿Quién, no? nuestra Para- ajá, ¿quién sobre la comprende actualidad, lectura? no es más sobre la actualidad, O sobre la sobre si te lectura gusta de- ese libro, ya que hay más infinidades de libros, por ejemplo, libros de ciencia ficción tal vez, y es muy diferente hablar sobre superhéroes, hablar de una utopía desde el centro, Sí. así que tal vez sí fue tedioso en esa parte, e incluso sí, ¿cómo se menciona? Que revolucionó de cierta manera la lengua incluso, porque creó una palabra básicamente, porque utopía se derivaba de ese mismo libro, de una nación perfecta básicamente. A continuación los bloopers. Justicia, entre muchos otros factores, sin importar la religión. El libro empieza mostrando a Tomás Moro. ¿Por qué te ríes, Caro? Las palabras del libro nos da a entender que el primer punto que se toma es el crimen. El crimen dice que muchas veces, ya se me olvidó, suplicios contra los ladrones, en vez de que se les eduque, no se les den una ayuda. Ok, yo desde mi punto de vista, para mí desde mi punto de vista sería muy mal de parte del gobierno de esa época. No, ya se echó a perder, pero dijiste sigue. Le Es estaba... en 1 minuto 50 y algo. hablaste? ¿Por qué te estás riendo? ¿Por Ponle qué pausa, más? ponle ¿Dónde pausa. se pone pausa? Me estoy Como riendo. siempre. ¿Dónde se le pone En el pausa? botón rojo, ponle pausa. Pero no. ahí termina. Páralo. Se interpreta mucho que Tomás Moro habla sobre un tema más... Se me perdió. Ponle pausa. ¿No? Sin que alguien de la comunidad diga yo te quito esto y tú tienes menos, y tratando como el egoísmo. No se trata del egoísmo, sino de una comunidad justa, dándonos lo justo a todos. Como ya mencionamos, ¡No! Pero 1 minuto. El principado es vitalicio y menos que el príncipe sea sospechoso de aspirar a tiranía. Eso quiere decir que cada parte de los sectores eligen un representante. Te estás riendo. ¿Por qué te reíste? ¿Por qué te reíste? Natarén con la página. Ya tenemos la introducción. ¡No mames!